Dios les bendiga poderosamente en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que tenemos de podernos encontrar para los propósitos del Señor. Y uno de los propósitos del Señor es que lo busquemos con todo nuestro corazón, buscando entender y comprender cuáles son los planes que Él ha establecido para nosotros. Amén. Vamos a iniciar este servicio orando y dándole gracias a Dios por tantas bondades que ha tenido con nosotros. Amén. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos permites estar unidos como el pueblo tuyo, como la familia tuya que somos, Señor, porque estamos muy interesados en buscar tu rostro genuinamente, en buscar tu presencia, Señor, y por eso estamos aquí atendiendo, Señor, tu llamado, Dios, teniendo dispuestos todos nuestros sentidos espirituales para que podamos oír tu palabra tan atentamente y la podamos guardar en nuestro corazón y la podamos poner por obra, como tú dices en tu palabra, Dios, porque sabemos que ese es el anhelo de tu corazón. Por eso necesitamos, Dios amado, que nos hables en esta mañana, que sea una palabra viva, una palabra de poder, una palabra que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, que transforme todo nuestro ser, porque queremos vivir para agradarte y para exaltarte, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Hoy te adoramos.
En la enseñanza anterior, el pastor Daniel nos compartió sobre la oración de fe. ¿Lo recuerdan? ¿Recordamos la enseñanza anterior? Bien. Y en esa enseñanza pudimos darnos cuenta de que la oración de fe no se puede hacer como un grito de angustia, de auxilio, de desespero, sino que nosotros debemos hacer la oración de fe de una manera que nosotros entendamos lo que estamos diciendo, lo que estamos confesando con nuestra boca. Y por eso es tan importante que hoy los que ya conocemos de Dios, trabajemos en aquellas personas que no conocen de Dios para que cuando hagan su oración de fe, la hagan de una manera correcta, no de una manera mecánica, no de una manera recitada. Cuando hablamos con las personas generalmente que han hecho la oración de fe, dicen, no, a mí me pusieron allá a repetir un montón de cosas y no sé qué fue lo que dije. Es más, no me acuerdo ni para qué fue, yo estaba muy asustado o muy asustada. Entonces fíjense que no fue una oración de fe consciente de lo que realmente nosotros debemos expresarle a Dios cuando realmente empezamos a conocerlo. Tengamos en cuenta que la oración de fe es el inicio de una hermosa historia de amor con Dios. Y si ese es el inicio, entonces debemos tener en cuenta varios detalles para poder hacer la oración de fe y para que otros también la puedan hacer. Entonces vamos a conocer qué debemos tener en cuenta más o menos, pues porque no podemos en este corto espacio explicar tantas cosas, pero vamos a mirar a grandes rasgos qué es necesario conocer y saber y entender para hacer la oración de fe correctamente. Amén. Entonces vamos a empezar en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Para iniciar leyendo este versículo de Primera de Juan 3:10, es necesario que nos preguntemos o que preguntemos, ¿todos somos hijos de Dios? Y miremos lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la primera parte de este versículo nos está hablando la palabra que no todos son hijos de Dios, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es muy importante, que una persona que apenas está dando los primeros pasos o lo invitan a dar los primeros pasos, tenga claro, porque uno de los errores que tiene la mayoría de la gente es que cree que todos somos hijos de Dios, pero que podemos vivir de cualquier manera. Y fíjese que la primera parte de este versículo está hablando que no es así. Pero ¿qué sucede? Dios sí quiere que nosotros, que todos seamos sus hijos. Ese es el plan de Dios, siempre lo ha querido y lo ha anhelado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer para llegar a ser hijos de Dios? Y vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto nos dice que Él sí quiere que nosotros seamos sus hijos, pero hay unas reglas, unos requisitos. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Es decir, que Él quiere que nosotros seamos sus hijos, pero que es necesario que cada uno de nosotros creamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que es el Señor de nuestra vida. Pero no solamente que creamos, sino que lo recibamos, que yo acepte esa verdad, que Él para mí es eso. Así como acepto a mi hijo como hijo y a mi pareja como pareja. Fíjese, si acepto a mi pareja como mi pareja, no estoy aceptando a otra persona, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con Dios. A los que recibieron, a los que reciben al Señor Jesucristo y a los que creen en su nombre, les da poder para ser hechos hijos suyos. Pero dice también que no somos engendrados
como fuimos engendrados nosotros naturalmente, sino por la voluntad de Dios. Es decir, que Dios sí desea que nosotros seamos sus hijos. Entonces ahí está establecido el plan de Dios para nuestra vida, pero que es necesario que tengamos en cuenta ese gran detalle para nosotros hacer la oración de fe. Miren lo que dice el capítulo 4, versículos 2, 11 y 12 del libro de Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo nos enseña que en el único que hay salvación es Jesucristo. Y cuando habla que Él es la piedra angular, habla que las construcciones en piedra, que la mayoría eran así en ese tiempo cuando fue escrito este texto, se necesitaba tanto en el techo como en el piso una piedra especial para empezar a construir sobre eso. Y los ingenieros de la época cogían esa piedra que la encontraban y no se daban cuenta que era la piedra que ellos buscaban, que necesitaban, y la desechaban. Y esto lo que nos dice es que aquí a nosotros nos pasa lo mismo, que nos encontramos tantas veces, y en estos tiempos yo creo que todos los días cada persona se encuentra con el Señor Jesucristo, pero no lo reconoce, lo desecha. Y lo que este texto me está diciendo es que el único que le da forma a mi vida es Jesucristo. Que si lo desecho, mi vida no tiene sentido, como muchas veces lo hemos hablado. Puede tener casa, carro y beca, pero su vida siempre estará vacía, porque ese espacio que Dios reservó en mi corazón para Él, solo lo llena Él. Entonces, si yo entiendo que eso es fundamental, aceptar que en el único que hay salvación es en Jesucristo, entonces ya me estoy proyectando a tener una relación con Él, porque la oración de fe es el inicio de una relación con Dios, pero es necesario que la tengamos clara. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, seguramente muy famoso para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo debo entender que Jesucristo vino a hacer una tarea para mí y por mí, que fue pagar el precio de mi deuda, esa deuda que yo no podía pagar, pero que Él vino y la pagó, pero que fue enviado por el Padre a cumplir esa misión. Que Jesucristo dice que vino a salvarnos, que a todo aquel que se iba a perder se salvará, pero a todo aquel que cree, no que va a creer, ni que dejó de creer, que un día creyó. Todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es necesario que la persona tenga conciencia de quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por esa persona? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo debo empezar a entregarle mi vida al Señor? Y es porque Él pagó un precio muy alto por mi deuda y que por eso puedo empezar una relación con el Señor Jesucristo. Esa parte es fundamental que nosotros la tengamos en cuenta. Ahora busquemos Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos está diciendo que todos fuimos escogidos para ser hechos hijos de Dios antes de la fundación del mundo, pero para que vivamos sin pecado, santos, sin mancha, delante de Dios.
Porque es que nosotros podemos parecer muy santos delante de los ojos de los demás. Es más, nosotros nos creemos santos. Pero ¿y qué dice Dios de lo que nosotros somos y hacemos? Entonces aquí nos está diciendo que Él nos escogió para eso. Eso es importante, que una persona que va a dar ese paso de oración de fe entienda que Dios lo tiene escogido, seleccionado para algo muy grande, y es para eso, entre otros. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, que nosotros seremos hijos de Dios adoptados, porque el Hijo engendrado es Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados para ser hijos adoptados. Dice que por el puro afecto de su voluntad y de su amor. Es decir, que porque a Él le place, porque Él está interesado en eso. Pero dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que Él quiere que nosotros seamos sus hijos, pero para que lo hagamos quedar bien. No para que lo hagamos quedar mal. Así como nosotros cuando nos llaman al colegio o a ciertos lugares y nos hablan bien de nuestros hijos, nos sentimos satisfechos. Eso quiere Dios de nosotros. Que la gente pueda hablar bien de nosotros, porque cuando habla bien de nosotros está hablando bien de Él, porque Él es nuestro Dios. Esto es necesario que lo tengamos en cuenta, que nosotros estamos escogidos por Dios para ser sus hijos adoptados, pero para cumplir una misión. Y miremos lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí cuando encontramos la palabra predestinó, no significa de que las cosas tienen que ser como ya están establecidas en áreas de la vida cotidiana. Que si me iba a caer, yo tenía que caerme y no podía evitar la caída. No. Aquí está hablando de que Él tiene todo preparado, predestinado para que todos seamos sus hijos. Pero, si yo quiero, porque Él nos ha dado libre albedrío. De tal manera que Él nos predestinó, nos escogió para que seamos sus hijos, pero que en el proceso nosotros debemos tener la imagen de su Hijo. Fíjese que ese Hijo está con mayúscula, está hablando de Jesucristo. Es decir, que yo me debo parecer a Jesucristo, que yo debo tener esa imagen porque Él es el primogénito de los hermanos, es decir, Él es mi hermano mayor, siendo Dios, porque es que es el Hijo engendrado de Dios, y yo debo parecerme a Él. En eso debo tener mucho cuidado y estar clara de lo que estoy, de la decisión que estoy tomando. Cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos vueltos nada, como indigentes, con los pelos llenos de mugre, la piel deteriorada, los dientes descalzos, andrajosos. Espiritualmente llegamos así. El problema está en que la gente cree que Dios me acepta así. Dios me recibe así, pero Él me lleva a que yo tengo que pasar por un proceso de transformación. Yo debo cambiar porque yo me debo parecer a su Hijo Jesucristo. Yo tengo que adquirir la imagen. Y seguramente cuando uno oye esto por primera vez le parece algo terrible y algo difícil, ¿no? Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo, nos tiene paciencia, Él nos enseña, Él nos espera, no nos acosa, no nos presiona, porque Él conoce el ritmo de cada uno de nosotros. Pero de que tenemos que cambiar, sí tenemos que cambiar, porque la palabra de Dios es clara cuando nos dice que nosotros debemos ser esforzados y valientes para cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que una persona que va a hacer la oración de fe debe tener claro. Y miremos otro detalle importante para hacer la oración de fe de una manera correcta. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo debo hacer una oración de fe arrepintiéndome de verdad, no diciendo que me arrepiento, sino que realmente tengo dolor en mi corazón por haber pecado, por haber ofendido a Dios, empezando por el pecado principal, que es la indiferencia. Porque por ser indiferente, por desconocer a Dios, por rechazar a Dios, es que cometí el resto de pecados. Entonces yo debo pedirle perdón a Dios, arrepintiéndome y apartándome del pecado, porque también la palabra dice que es necesario que el impío deje sus caminos y se vuelva a Dios. Y Él que dice que vendrán tiempos de refrigerio, porque Él borrará nuestros pecados. Es decir, que yo también debo aceptar el perdón de Dios, aceptar que Él sí me perdona y que borra mis pecados para yo poder empezar una vida nueva. Sin arrepentimiento y sin el deseo de apartarse del pecado, no puedo empezar una relación con Dios. Que todavía de pronto cometo errores, claro, pero Dios sabe que yo sí tengo el deseo de cambiar esas cosas y Dios está atento a ayudarme en eso. En esa cosa que no soy capaz de cambiar, cuando una persona hace la oración de fe, dice: Señor, yo no soy capaz de dejar esto, pero yo sé que es en tus manos que lo voy a lograr. O sea que la persona expresa que de verdad está interesada en el cambio. Pero es muy importante que una persona haga esto, que le pida perdón a Dios, pero también que perdone a aquellos, o por lo menos entre en el proceso de perdonar a aquellos que también nos hacen daño, porque una de las andrajos que traemos cuando llegamos al Señor es el resentimiento, es el odio que tenemos hacia la sociedad, hacia las personas, hacia las circunstancias. Fundamental que una persona que vaya a hacer la oración de fe realmente le pida perdón a Dios y sepa por qué le está pidiendo perdón a Dios. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí me está diciendo que el Señor Jesucristo está tocando a la puerta de mi corazón, que si yo abro, Él entrará en mí. Si no abro, Él no va a entrar porque Él es caballero. El que entra a la fuerza es el diablo, pero Jesucristo es si yo le doy permiso. De tal manera que es necesario que la persona invite al Señor Jesucristo a entrar. Y dice que si abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él. Cuando la palabra me habla de cenar con Él, me está diciendo que cuando Jesucristo viene a mi vida, va a traer un kit de bendiciones. En ese kit está todo lo que necesito para vivir de aquí hasta que entre la eternidad con Dios, pero está lo más importante, que es el boleto a la entrada a la eternidad con Dios. Eso es importante, que una persona que va a hacer la oración de fe tenga claro de que si recibe al Señor Jesucristo, su vida va a ser cambiada, que todo ese dolor, esa tragedia que viene arrastrando, paulatinamente en el proceso va a ser liberada, porque el Señor Jesucristo entra en la vida de esa persona. Fundamental que la persona tenga eso claro. Y mire lo que dice Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante que a la persona se le dé una cierta preparación para que haga la oración de fe, que crea por lo menos que Dios existe y que crea que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que confiese con su boca, que lo declare, pero que lo crea en su corazón. Eso no se logra corriendo, eso no se logra en una enseñanza donde me senté y oí una prédica, incluso por allá del fin del mundo, y una prédica de esas fuertes que a veces toca dar, y que entonces venga y haga la oración de fe y la persona dice: sí, entra con miedo, con angustia, pero realmente no hizo una oración de fe. ¿Y sabe qué le pasa a esa persona?
que la coge el diablo y la ataca y la destruye porque confesó algo con su boca. Y el diablo se aprovecha de eso. De tal manera que la oración de fe se debe guiar a las personas con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Pero ¿cómo vamos a hacer con esta persona que se nos está muriendo? Si vemos que se nos está yendo, que se va a ir, trate de explicarle y que haga la oración de fe, porque en ese momento la persona está sensible, está dispuesta en su corazón a buscar de Dios. De pronto no tenga mucho que decir o recordar, pero es un momento especial. De pronto lo que le pasó al ladrón cuando estaba ya en el momento de la muerte de Cristo. No hubo el tiempo de prepararlo. Pero en lo posible preparemos a las personas para que hagan la oración de fe. Es más, la oración de fe se debe guiar para que la persona la haga sola. Se le dan las pautas, se le dice, mire, pídale perdón a Dios, dígale que usted quiere ser su hijo o su hija, que lo escriba en el libro de la vida. Es decir, busque un momento a solas con Dios, si puede arrodíllase y que nadie interrumpa ese momento porque va a tener un encuentro con el Señor. Así es como nosotros guiamos a las personas para que hagan la oración de fe, y son personas que entonces hacen una oración de fe sólida. Una oración de fe sustentada en lo que ya ellos conocen a través de la palabra, porque hay que llevarlos a la palabra. No es de bla bla bla, sino que la gente vea que la palabra sí lo es. Y eso se hace una gran diferencia. Que a partir de ese momento que se levanta de ahí o que tiene ese encuentro con el Señor, empieza a ser un verdadero hijo de Dios, y ahí es donde viene el verdadero cambio. Amén.
Y hoy tenemos la oportunidad nuevamente de celebrar la Santa Cena. Iniciamos un nuevo mes y tenemos la oportunidad de estar en este momento celebrando este hermoso evento, conmemorando este proceso de la muerte de Jesucristo, el pacto en su sangre que nos limpia de los pecados y nos da salvación y vida eterna. También recordamos su resurrección y proclamamos su venida. ¿Quiénes deben participar de la Santa Cena? Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Igual si tienes dudas, aquí en la parte de arriba aparece un link donde está la charla que dimos una vez acerca del tema. Pero, en resumidas cuentas, debemos participar de ello las personas que estemos en íntima comunión con Dios, que hayamos ya pasado por el proceso del bautismo bíblico y poder participar de la Santa Cena con el corazón totalmente dispuesto y teniendo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomemos entonces el pedazo de pan y vamos a orar. Oramos y participamos del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús herido por nuestros pecados. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, dándote gracias a ti por haber expuesto tu vida a un dolor y un sufrimiento tal que fue partido como es partido el pan, para darnos salvación y vida eterna, para pagar el precio por nuestros pecados, pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Señor eterno, te damos gracias por el pan y por el privilegio que nos das de participar hoy de él. Te damos gracias, Señor Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Toma la copa en tu mano y vamos a orar, dándole gracias al Señor Jesús por su sangre derramada en la cruz por nosotros, esa sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento en él. Recuerda que la copa representa la sangre derramada por Jesús. Participemos con toda reverencia de ella, pero primero vamos a orar. Oh Señor, gracias por derramar tu sangre en la cruz por nosotros. Gracias por pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Gracias porque por tus llagas nosotros hemos sido curados. Gracias que por tu sangre hemos sido limpiados del pecado. Gracias porque tu sangre preciosa es mayor que la de muchos corderos inmolados. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por permitirnos hoy participar de esta cena. Gloria a ti, Señor. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Señor Dios, Rey Todopoderoso, gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias por pagar el precio de nuestros pecados, Señor, aún antes de conocerte, aún antes de saber de ti, después de haber cometido muchos errores. Señor Dios, es ahora que podemos llegar delante de tu presencia, pero tú pagas el precio mucho antes para darnos oportunidad, darnos salvación, darnos vida eterna. Abrir las puertas, Señor Dios, de tu santo templo y permitirnos llegar delante de ti. Cortar el velo que nos separaba del lugar santísimo para llegar a tu presencia, Señor, con plena libertad. Llegar ante el trono de la gracia, Señor Dios, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Poder inclinar nuestro corazón delante de ti, Señor Dios, y proclamar que tú eres nuestro Salvador, Señor. Pero también reclamar, Señor Dios Santo, cada día almas para ti, predicar, evangelizar, Señor Dios, llevar este mensaje de tu palabra, proclamar que tu venida está pronto para las naciones, Señor. Que recordemos el sacrificio tuyo con el compromiso de hacerlo todas las veces hasta que tú vuelvas, Señor Dios, proclamando tu sacrificio por nosotros y tu pronta venida, Señor. Te alabamos, Señor Santo, te glorificamos, te damos alabanza, honra y honor a ti, Señor. Que permanezcamos siempre reconociendo que ese sacrificio nos limpia y debemos permanecer limpios para ti. Te honramos, Dios Santo, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria al Rey de Reyes, porque ahora somos copas llenas del Espíritu Santo de Dios y podemos y debemos andar conforme a la voluntad de Él. Recuerda que nosotros necesitamos dar primeros pasos en el camino al Señor, pero nunca detenernos, siempre avanzar, siempre acercarnos a Él, siempre hacer lo mejor que podemos, siempre esforzarnos para agradarle a Él. El tema de hoy de la oración de fe, de ese primer encuentro con Dios, de ese inicio de esa historia de amor con Dios, nos debe motivar a avanzar siempre en el camino del Señor y a invitar a otras personas a que también disfruten de esa bendición. Para terminar, vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo y entregando este día en sus manos y todo este tiempo de aquí en adelante. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Oh Señor Dios Santo, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor Dios, en el cual pudimos estudiar tu palabra, pudimos alabarte, pudimos darte a ti la alabanza, la honra, la adoración, Señor Dios. Inclusive pudimos, Señor Dios, participar de la Santa Cena, los que debemos participar. Oh Señor Dios Santo, te damos gracias porque tú nos enseñas que contigo es una historia de amor. Es una historia dulce y tierna, Señor, en la cual tú extiendes tus brazos para cobijarnos, Señor Dios, con tu amor y con tu gracia, para darnos libertad y vida eterna. Pero nosotros también debemos crecer y avanzar como el niño pequeño. No se queda pequeño todo el tiempo, sino que va creciendo y va haciendo cada vez más y más cosas para ti. Así debemos crecer nosotros para ti, Señor Dios Santo, para darte siempre la honra. Te rogamos, Dios, que bendigas las familias, Señor Dios, que participan de este tiempo. Te rogamos, Dios, que bendiga, Señor Dios, a cada persona que pudo tener el tiempo en este momento de participar contigo, Señor Dios, de congregarse delante de ti. Que la honra y la alabanza sea siempre para ti, poderoso Dios. Rogamos por las personas que están enfermas, Señor Dios Santo. Tu mano les toque, les llene de sanidad y de bendición. Restaure su alma, Señor Dios, y les dé salvación, vida eterna, salud, amor, Señor Dios, en medio de las dificultades. Tú nos llenes de bendiciones, poderoso Dios. Tú nos llenes de tu gracia y de tu amor, pero que nosotros siempre andemos conforme a tu voluntad, enseñando y siendo reflejo del amor tuyo. Te damos gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, que Dios te llene de bendiciones, que Dios te dé paz, fortaleza, te prospere. Debemos andar con mucho cuidado, con mucha cautela en este tiempo de pandemia. De todas formas, el virus sigue dando vueltas por ahí. Nosotros debemos permanecer firmes en el Señor. Esperamos la apertura de todos los lugares en los cuales nos podamos congregar, pero por ahora necesitamos mantenernos firmes en el cuidado de cada persona para que no hayan más personas enfermas. Debemos ser prudentes en esto e ir mirando lo que Dios nos va permitiendo hacer y hacerlo. ¿Qué podemos hacer ahora? Orar por los demás, llamarlos, mandarles un mensaje, compartir estas enseñanzas. Es muy fácil, desde el mismo celular, un solo clic y le estamos compartiendo ese mensaje a las demás personas. Es una forma de predicar, es una forma de evangelizar. No lo pierdas de vista, necesitamos hacer todo lo que Dios nos permite hacer. Entonces mantengámonos firmes en eso, haciendo todo lo que es correcto, todo lo que es bueno, que salga de nuestro corazón para alabanza al Señor. Dios te bendiga poderosamente, que tengas un hermoso día. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve.